Vamos a comenzar esta catequesis en el día de hoy, que tendrá como objeto considerar la Iglesia y lo social, la promoción de la dignidad humana, dentro de este marco del mes de octubre, mes misionero por naturaleza, en el que le pedimos al Señor que nos ilumine de la mejor manera para que podamos tener un espíritu misionero marcado ampliamente por la caridad. Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que sea Él quien nos ilumine, nos inspire y acompañe en esta catequesis que nos disponemos a realizar. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Vamos a comenzar esta catequesis concentrando nuestra atención en una parte de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que ustedes dirigen su mirada al que lleva el vestido espléndido y le dicen, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y en cambio al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si ustedes tienen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos de transgresión por la ley. Palabra de Dios. El apóstol Santiago se preocupa en su carta por iluminar algunos puntos que tienen que ser importantes en la práctica de la caridad dentro de la comunidad. Esto se resume en una expresión que también tiene el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17, cuando nos dice, la fe sin obras está muerta. Un ejemplo concreto es el desorden que vive la comunidad que se representa en el texto y que actualmente también experimenta la comunidad cristiana, sobre todo en la realidad dolorosa de hacer acepción de personas. Así comienza el versículo 1. No entre la acepción de personas en la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Concentrar en qué consiste propiamente nuestra fe tiene que ser la tarea que nosotros en esta noche nos disponemos a realizar. Santiago utiliza un ejemplo muy concreto, ejemplo que seguramente vivía esta comunidad cristiana a la que él le dirige esta carta, cuando habla de un hombre que entra a esa asamblea con un anillo de oro, con un vestido espléndido, pero al mismo tiempo también entra un hombre con un vestido sucio. ¿A quién dirigen la mirada? Y advierte, dirigen la mirada al que lleva un vestido espléndido, a ese lo ponen en un buen puesto, en cambio al pobre lo ponen en un mal puesto.
Y es ahí donde reclaman el versículo 4. ¿No sería esto hacer distinciones entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Y hace una advertencia que toma del Evangelio. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Por eso les reclaman, porque han menospreciado al pobre. Y es a la luz de la ley regia, o sea, la ley de oro que se llama en la Sagrada Escritura, que Santiago hace la exhortación cuando él dice, acuérdense ustedes que la norma máxima es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por consiguiente, no hay cabida a esa acepción de personas que nosotros podemos, en la que nosotros podemos incurrir. Para eso entonces tenemos que considerar un primer elemento. Y el primer elemento es que nosotros hemos sido creados y amados por Dios. Recuerden ustedes que en el libro del Génesis, cuando Dios crea, cuando Dios realiza la creación y llega a la parte de la creación del hombre, tiene una expresión que está en Génesis 1:26. Hagamos, usa el plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen es lo que representa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fotografía, nos damos cuenta que esa fotografía no es la realidad, pero representa una realidad. Por ejemplo, si tengo la fotografía de una persona a la que quiero mucho y por uno u otro motivo no he vuelto a ver, o porque está muerta o porque vive en otra parte, esa fotografía me trae no a la persona, pero sí la imagen, la proyección de esa persona. Y es ahí donde nosotros debemos comprender esa figura de haber sido creados a imagen de Dios, porque en la imagen de Dios se proyecta el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios que vive en las tres divinas personas. Y al mismo tiempo esa semejanza. Hagamos, porque usa el plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. La semejanza está en que somos dignos y la dignidad nos viene de que somos hijos de Dios. Ese es un principio teológico importante. De ahí que cada ser humano deba ser respetado, amado y valorado en su condición, que supera cualquier condición de tipo social, cualquier condición de tipo político, cualquier condición de tipo económico, cualquier condición de tipo cultural. Esa es la figura importante. Y esa realidad la vemos nosotros plasmada de una manera muy especial en la figura de Cristo, porque Cristo, dice la carta de San Pablo a los Filipenses, se hizo hombre y haciéndose hombre dignificó nuestra naturaleza humana por siempre. En la liturgia eso lo encontramos nosotros plasmado de modo particular en los tiempos litúrgicos del Adviento y de la Navidad, porque en Adviento y Navidad nosotros estamos considerando uno de los grandes elementos de la vida cristiana. Recuerden ustedes que la vida cristiana es como una mesa que tiene cuatro patas. Necesita las cuatro patas para poder ser estable. Y esas cuatro patas, con el ejemplo que les estoy poniendo, está considerado en lo que llamamos el misterio de la encarnación, el misterio del anuncio del reino de Dios, el misterio de la pasión y muerte y el misterio de la resurrección. Las cuatro realidades que nos ayudan a comprender la dimensión cristológica, es decir, la dimensión de Cristo. Y el Adviento y la Navidad nos pone a considerar de modo particular la primera de esas realidades, que es el misterio de la encarnación. Encarnar es asumir la carne. Cristo mismo asume la carne, asume la condición humana. Dice San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, pasó por uno de tantos. Y eso lo encontramos nosotros en la Escritura plasmado de maneras diversas. Cuando la gente se pregunta, ¿pero quién es este? Pero no es el hijo del carpintero, y en otras partes dicen, pero él no es el carpintero, pero no viven aquí sus parientes entre nosotros. ¿A este de dónde le viene la sabiduría? Cristo que asume propiamente la condición humana. Tanto así que cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Cuando Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy yo? La gente, los apóstoles empiezan a contestar,
Unos dicen que tú eres Elías o que tú eres alguno de los profetas. Es decir, eres alguna persona especial, significativa dentro del pueblo. Pero luego se dirige a ellos concretamente y les pregunta, bueno, ¿y para ustedes yo quién soy? Y Pedro contesta, está en Mateo en el capítulo 16, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor bendice a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso a ti te digo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces fíjense ustedes que la figura de Cristo pues es considerada desde esa condición humana, tanto que algunos de los primeros creyentes con esa realidad que hoy día llamamos nueva era, pero también se llamaba el gnosticismo, pues pretendían mostrar que Cristo no tenía la condición humana, sino que era como una especie de fuerza eónica o de fuerza luminosa o de fuerza divina. Y al principio de la iglesia vemos con qué vehemencia los padres de la iglesia primitiva se encargan de manifestar una realidad que luego vamos a encontrar nosotros plasmada en el credo cuando decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De manera que esa condición humana de Cristo nosotros no la podemos perder. Incluso en la iconografía vemos muchas veces plasmada esa realidad cuando a Jesús lo ponen bendiciendo con la mano de esta manera y pueden encontrar en muchas partes que estos dos dedos están puestos como con una argolla para significar que en Cristo están unidas las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y estos otros tres dedos están significando la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso antiguamente los sacerdotes tenían que bendecir de esta manera, significando la Trinidad y significando las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Considerar entonces la naturaleza humana de Cristo nos permite comprender el misterio clave de la encarnación. Cristo que se hace hombre para llevar al hombre a Dios. Mostrar así que el camino de la salvación es un camino para la humanidad, no es un camino para personas raras o con poderes especiales, sino que desde la misma condición humana, desde la misma naturaleza humana, pues se puede llegar a alcanzar a Dios. Todas las parábolas y todas las enseñanzas de Cristo están significando eso. Cuando nosotros leemos el Evangelio, estamos descubriendo precisamente que en la realidad de Cristo nos indica, en la realidad que Cristo nos indica, pues nosotros podemos alcanzar la gracia de la divinidad. Y por eso en este primer elemento estamos tocando el tema de que hemos sido creados y amados por Dios. Esto lo encontramos nosotros en la figura de Cristo, que pasó siendo hombre como nosotros, trabajando como nosotros, padeciendo las realidades como nosotros. Es significativo aquellos pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales se ve plasmada la humanidad de Jesús. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús está en un día fatigado al mediodía y se sienta en el pozo de Jacob y le pide a la samaritana de beber porque tiene sed. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús encuentra a su amigo Lázaro que está ya muerto y ante el sepulcro de Lázaro, la Escritura nos dice que Jesús lloró. Piensen, por ejemplo, en el momento en que Jesús está en el huerto de los olivos y tiene una angustia tremenda, incluso dice el texto, tengo una tristeza que me cercena el alma, como quien dice, me parte como por dentro, estoy muy agobiado, o agobio como el que cualquiera de nosotros puede experimentar. Y ahí es donde le hace al Padre Celestial una petición, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así aparecen una serie de textos en los cuales nosotros encontramos la humanidad de Cristo, Cristo que hace parte de una familia, Cristo que comparte su vida con unos amigos. Piénsese, por ejemplo, los apóstoles son amigos, ustedes ya no los llamo siervo, a ustedes los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, en cambio el amigo sí. Piense, por ejemplo, en la casa de sus amigos de Betania, de Marta, María y Lázaro. Ahí Jesús es su morada de amigos, donde él comparte precisamente su humanidad. Cristo que experimenta el sufrimiento, Cristo que experimenta el dolor, el hambre, la sed, hasta la traición del amigo, evocando el Salmo
117 que dice, incluso mi amigo del que yo me fiaba, el que compartía mi pan, es el primero en traicionar. De modo que esta primera realidad de ser creados nos hace pensar en esa imagen de semejanza que tenemos con Dios, pero al mismo tiempo en esa realidad de que hemos sido amados por Dios. Porque gracias a Jesús nosotros hemos sido hechos hijos. Se advierte entonces, somos hijos gracias al Hijo que nos ha hecho hijos. Aunque esa realidad de la filiación de Dios, de Jesús con el Padre, es distinta a la nuestra con el Padre. Tanto que Jesús siempre dice, voy al Padre mío y Padre, no, y Padre vuestro, al Señor mío y Señor vuestro, queriendo manifestar que hay una diferencia tremenda. Gracias a Cristo y en Cristo, entonces se ilumina el enigma del dolor y hasta de la misma muerte, gracias a la figura de Cristo. Entonces, todos creados y amados por el Señor, que nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Pero a pesar de esta realidad que la Iglesia nos enseña y no ha dejado de enseñar a lo largo de toda su historia, nos encontramos con una circunstancia muy dolorosa. Son aquellas actitudes contrarias a la dignidad humana. Siempre hemos encontrado unas realidades de exclusión. Las sociedades de cualquier época, de cualquier cultura y de cualquier religión se han dedicado a marginar personas. En el Evangelio del domingo pasado nos traía a colación Lucas un episodio en el que aparecían unos leprosos que desde lejos le gritan a Jesús que tenga compasión de ellos. El leproso es sin duda el más significativo de todos los personajes marginados que se encuentran con Jesús, porque el que era leproso ya era considerado un ser indigno, un ser que había cometido una grave ofensa a Dios al punto que Dios lo había castigado con la lepra. Esa realidad hacía que el leproso fuera separado de la sociedad y separado del culto, es decir, hasta de Dios mismo. El leproso no podía tener contacto con la comunidad que lo rodeaba. Fíjese usted, el tener que asumir una condición de enfermedad, que cuando todos hemos experimentado la enfermedad, hemos experimentado el sentido de la impotencia, no tenemos nada para hacer con esa enfermedad y esa enfermedad buscamos por un lado y por otro, ya la enfermedad en sí misma nos agobia. Ahora piense cuando además se nos juzga injustamente, como pasaba con los leprosos, condenándolos por alguna realidad que ni siquiera ellos eran culpables, porque ¿quién es culpable de una enfermedad? Entonces aparecen esas realidades que no se han terminado. ¿Cuántas actitudes son contrarias a la dignidad humana? Pensemos, por ejemplo, en aquellas realidades que desconocen que la vida es un don de Dios. Piénsese en el aborto, piénsese en la eutanasia, piénsese en el suicidio asistido, piénsese en la pena de muerte, que particularmente los seres humanos de todas las épocas han sido tan dados a la muerte. Somos una sociedad muy particular. Pensamos que la libertad implica la muerte de otros. Entonces, el reclamo de los derechos de unos desconocen los derechos de otros. Por ejemplo, en el caso del aborto, ante el reclamo de derechos de parte de uno, se desconocen los derechos que tiene el feto, por ejemplo, los derechos que tiene el vivo, el niño gestante, perdón. Y lo mismo pasaría con la eutanasia. Entonces ya debido a la enfermedad o a la vejez, vemos el desconocimiento de ese don de la vida. Y ese es uno de los elementos que afectan gravemente la dignidad humana. Pensemos, por ejemplo, en aquellas realidades que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, la identidad misma de la familia, con qué facilidad se hace todo un ejercicio, muchísimas veces en procura de unos supuestos derechos, pero al mismo tiempo en el desconocimiento de lo que es la realidad de la familia. Lo encontramos nosotros con todo el tema de la ideología de género o con el asunto mismo de la sobrevaloración de las mascotas por encima de la figura de la persona humana. Encontramos además otras actitudes contrarias a la dignidad humana, como es la inequidad, la injusticia social. Vemos cómo la dinámica del mercado absolutiza con facilidad
eh, la productividad por encima de las mismas personas o de las mismas relaciones humanas que se deban tener. Todas esas actitudes contrarias a la dignidad humana. Pero también vemos la situación de la crisis ambiental, de la crisis ecológica, del daño a lo creado. El Papa Francisco nos ha hecho una exhortación en la encíclica Laudato Si al respecto de eso, dándonos cuenta cómo el ser humano, o invitándonos más bien a darnos cuenta cómo el ser humano está llamado a ser co-creador y al contrario se ejercita en ser como codestructor de la misma ecología, de la misma naturaleza. En fin, nos damos cuenta pues que son muchos los espacios de exclusión que existen a lo largo de toda la historia y a lo largo de nuestra realidad. Podríamos denominar con el Evangelio del domingo pasado, denominar las nuevas lepras que padece la sociedad humana. Los obispos reunidos en Aparecida hace algunos años, Aparecida, Brasil, hacían referencia a esta realidad de injusticia que viven muchos de los grupos. Les voy a leer una parte que aparece en el documento de Aparecida, el número 65, que me parece muy relevante y es como un llamado profético que los obispos están haciendo. Dice, están las comunidades indígenas y afroamericanas que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. Primer elemento que presenta entonces, las comunidades indígenas y afroamericanas. Continúa el texto. Muchas mujeres que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación económica. Es la realidad de muchas mujeres que son marginadas. Continúa el texto. Jóvenes que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y construir una familia. Nos damos cuenta de la falta de paridad escolar. Con qué facilidad nosotros comprobamos cuando un joven viene de una escuela privada o de una escuela pública. Lamentamos la pobreza económica, la pobreza académica de tantos espacios públicos o de tantas instituciones de carácter privada que se convierten más en un negocio educativo que en una tarea formativa. Continúa el texto. Muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, que buscan sobrevivir en la economía informal, realidad que está a flor de piel en nuestra sociedad de libre mercado, la realidad de la pobreza, del desempleo, de la migración. ¿Cuánta gente camina de un lado para otro buscando mejores calidades de vida? Dándonos cuenta que el turista es bien acogido en cualquier parte porque el turista trae dinero y trae progreso porque el dinero genera empleos y cosas de estas, pero también nos damos cuenta que el que es migrante ya es incómodo porque precisamente viene a quitar los empleos que tenemos, a quitarnos la estabilidad de la que supuestamente gozamos. Continúa el texto. Niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo sexual. También los niños víctimas del aborto, la realidad de los niños que son marginalizados precisamente en estas dolorosas situaciones que los obispos expresan del turismo sexual y sin duda la del que no se puede defender en el caso del aborto. Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, las personas con capacidades diferentes, los portadores y víctimas de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis y el VIH-Sida, que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social. Marginalidad de tantos enfermos que padecen su enfermedad en soledad, en abandono, hasta del sistema de salud que puedan tener algún estado. Continúa el texto. No olvidamos tampoco a los secuestrados, a los que son víctimas de la violencia, del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. Situaciones tan dolorosas, sobre todo en el plano colombiano, que hemos vivido una guerra permanente, casi una guerra fría, una guerra fratricida, donde unos y otros, hermanos de sangre, se matan
donde el narcotráfico nos ha hecho tanto, tanto daño, donde el afán de poder, el afán de una vida fácil, nos ha llevado a realidades muy dolorosas como la que acaban de presentar los obispos. También los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna. Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. Hasta ahí el texto de Aparecida, que como pueden ver, hace una llamada vehemente a caer en cuenta de todas aquellas realidades de exclusión social que vivimos en nuestro contexto latinoamericano. Ante esto, nosotros podríamos simple y llanamente hacernos los indiferentes. No clasifico en ninguno de los apartes que los obispos mencionaron, por tanto, no me toca ni me interesa. Pero eso sería una actitud enorme de indiferencia y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Porque si en el capítulo anterior habíamos dicho que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pues estos seres humanos que padecen algunas de estas exclusiones sociales de las que acaban de mencionar los obispos y que acabamos de leer y comentar, pues también hacen parte de un llamamiento fuerte de atención a todos nosotros, porque estamos llamados a reconocerlas para poderlas trabajar. Y ahí viene la tercera realidad que los invito a considerar en esta catequesis, y es la necesidad de la promoción de la dignidad humana, que es una tarea de la Iglesia, es decir, una tarea de todos nosotros, porque a veces también tenemos una visión un poco corta de la Iglesia, una visión eclesiológica muy pobre, en la que pensamos que la Iglesia es simplemente el Papa, los obispos, los sacerdotes y las religiosas. Y al contrario, tenemos que reconocer, como ya lo hemos dicho desde el inicio de este ciclo de catequesis, cómo la Iglesia es la comunidad de todos los bautizados. Por eso, frente a la realidad tan dolorosa que acabamos de ver de exclusión social, debemos darnos cuenta que la Iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Al contrario, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de la dignidad humana, la buena nueva de la familia, la buena nueva de la vida, la buena nueva de la ciencia, la buena nueva del trabajo, la buena nueva de la solidaridad con la creación. El Señor nos ha hecho libres y San Pablo a los Gálatas nos dice, para ser libres nos liberó el Señor. Pero en esa libertad nosotros tenemos que reconocer también la libertad del otro y por consiguiente nos hace sujetos de derechos y deberes. El mundo moderno vive una sobrereclamación de derechos, pero un silenciamiento de los deberes. Pareciera que podemos reclamar derechos de cualquier cosa, pero desconociendo absolutamente los deberes. Y eso hace que se pierda el equilibrio dentro de una sana sociedad, porque el Señor con la libertad nos ha dotado de inteligencia y de capacidad para amar. Eso es lo que va a permitir que reconozca la dignidad que como persona humana tengo, pero también que yo sea capaz de reconocer la dignidad que la otra persona tiene a partir del valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta el término natural, que eso se vuelve incómodo y pareciera hasta pasado de moda, pero es la realidad de la vida. Elegir la vida es un llamamiento que la Sagrada Escritura nos hace desde siempre. Pero ¿dónde puedo yo comenzar a trabajar el ejercicio de la dignidad humana? En la propia familia. De ahí que si la familia está en crisis, la dignidad humana se encuentra en crisis, porque no tenemos elementos societarios
como la familia que nos permitan configurar la sociedad en su conjunto. La Iglesia por eso ha defendido y lo continuará haciendo, a pesar de que sea ampliamente criticada, continuará defendiendo y promocionando la familia, porque la familia es escuela de fe, la familia es palestra de valores humanos y cívicos, la familia es una iglesia doméstica, es decir, es en la familia donde nosotros aprendemos la tarea de la fraternidad, es decir, la tarea de ser hermanos. Es en la familia donde nosotros debemos aprender el sentido de la igualdad, porque todos somos miembros de la misma familia, pero también el sentido de la diversidad, es decir, todos diferentes en sus percepciones, en sus funciones, en sus tareas. Pero la diversidad que no se apoya en la igualdad fundamental podría ser incluso mal interpretada. La familia, que es el lugar donde se tiene que vivenciar el ejercicio de la caridad. A veces, con mucha facilidad, se ha impuesto entre nosotros la palabra y la concepción de la tolerancia, a veces de modo negativo, porque es presentada la tolerancia como no se meta conmigo, que yo no me meto con usted. Y al contrario, nos damos cuenta que en la realidad de la vida de la iglesia, el otro me duele, porque el otro es mi hermano. No puedo ser indiferente frente a mi hermano. Recuerden aquella parábola tan bonita que he citado muchísimas veces, la parábola del hijo pródigo, en la que aparece el padre misericordioso que tiene dos hijos. El hermano mayor no se siente hijo y por consiguiente no se siente hermano. Y cuando el padre sale a buscar a ese hermano mayor, le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Y ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Le hace reconocer primero su condición de hijo para luego poder reconocer su condición de hermano. Si yo no me reconozco hijo de Dios, mucho menos me voy a reconocer hermano de ustedes. Y no me puedo reconocer hermano de ustedes si no me considero hijo de Dios. Fíjense que las dos cosas van concatenadas. Y dentro de todo ese contexto es el ejercicio que tiene la iglesia de trabajar en la buena nueva de la actividad humana, descubrir que estamos llamados a transformar de modo positivo la naturaleza, la creación. Estamos llamados entonces a poner nuestro trabajo en función de la promoción de la dignidad humana, dándonos cuenta que con nuestro trabajo cotidiano estamos dignificando nuestra condición personal y al mismo tiempo estamos dignificando la condición del otro, porque el trabajo no es un mero ápice de la vida, no es como una cosa accidental, el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en medio de la sociedad. Por eso ya es un grave peligro pretender que haya sociedad donde alguno sienta que no tiene que hacer nada, que no tiene que participar de alguna manera en la construcción de la sociedad. Con que me sostengan y me den una platica, yo con eso tengo. Y al contrario, todos estamos llamados a trabajar positivamente en la construcción de lo que el Papa Pablo VI llamaba la civilización del amor. Todos nosotros hacemos parte de esta realidad y así se lo explica San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. En definitiva, la iglesia entonces tiene una tarea, la tarea de comprometerse con la sociedad en la promoción de la dignidad humana. Y esto lo hacemos nosotros a partir de iniciativas particulares que podamos tener desde nuestra fe, pero también y sobre todo a partir de las iniciativas comunitarias que podamos vivir en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras asociaciones laicales, en nuestros grupos de pequeña comunidad, en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos de familia, cómo estamos nosotros trabajando como iglesia, sabiendo que el otro es mi hermano y que todos nos sentimos hijos en el Hijo. Terminemos entonces orando juntos esta oración que es propiamente como la que hemos querido poner de abanderada en este mes de octubre. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío.
Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro, para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.